¿Alguna vez te has preguntado por qué un hombre que parecía tan interesado de repente se convierte en un muro de silencio? ¿Por qué, justo cuando más necesitas claridad, su atención se desvanece como si nunca hubieras importado? Ese vacío, esa indiferencia, esa ausencia que te corroe por dentro, no es casualidad ni misterio. Es un mecanismo psicológico mucho más revelador de lo que imaginas. Y hoy vas a descubrir la verdad oculta detrás de ese silencio. Una verdad que no solo cambiará tu forma de verlo a él, sino que también cambiará tu forma de verte a ti misma. El hombre que no te presta atención no lo hace porque sea fuerte, independiente o seguro. Lo hace porque es débil. Lo hace porque su sistema emocional está tan dañado que necesita convertirte en fantasma para sentirse vivo. Y aquí está lo más impactante. Cuanto más lo persigues, más poder le entregas. Cuanto más preguntas ¿qué hice mal?, más alimentas la ilusión de control que lo mantiene atrapado en su propio vacío. Y mientras tú te desangras emocionalmente buscando respuestas, él se esconde detrás de un muro de indiferencia que no refleja fortaleza sino miedo. Los psicólogos como Marian Rojas Estapé nos han mostrado algo fundamental. La madurez emocional se mide en la capacidad de enfrentar lo incómodo, no en la facilidad de escapar de ello. Y el hombre que se retira sin hablar, que ignora tus mensajes, que finge que no existes justo cuando más lo necesitas, no es un hombre en control, es un hombre huyendo de sí mismo. Cada segundo de su silencio no dice nada sobre tu valor, pero grita todo sobre sus carencias. Y aquí quiero que te detengas un instante, porque este vídeo no es solo para entenderlo a él, es para entenderte a ti. Es para que mires ese silencio no como un veredicto sobre lo que eres, sino como un espejo de lo que él no puede ser. Porque una mujer segura de su valor jamás debería traducir la indiferencia de otro como una señal de que no merece amor. Al contrario, cada vez que alguien te ignora, lo único que está demostrando es su incapacidad para sostener una relación adulta. Por eso, antes de continuar, te pido algo muy sencillo. Escribe en los comentarios "no acepto silencios". Hazlo ahora mismo, porque esta frase será tu declaración de libertad. Es la forma en que transformas este vídeo en un compromiso contigo misma. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ya, porque aquí vas a encontrar las herramientas que te devuelven el poder, que te ayudan a romper las cadenas invisibles de dinámicas tóxicas que solo te roban energía. Imagina esto, él cree que al ignorarte gana control, pero la verdad es que se está revelando como lo que realmente es, un niño emocional disfrazado de adulto. Tú no necesitas descifrar sus silencios, ni convertirte en detective emocional, ni rebajar tu valor para ganar su atención. Lo único que necesitas es claridad, y aquí la vas a encontrar. Porque vamos a desnudar el mito, vamos a arrancar la máscara de misterio que se esconde detrás de su indiferencia y vamos a exponer la herida emocional que él ni siquiera sabe que tiene. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es cómodo, pero es necesario. El silencio del hombre que no te presta atención no es una prueba de su fuerza, es la confesión de su mayor debilidad. Y cuando termines este video, no volverás a ver ese silencio con los mismos ojos. Cuando un hombre decide ignorarte, lo primero que su mente cree es que ha tomado el control. Piensa que al retirarse, al desaparecer de tus mensajes, al dejarte esperando una respuesta que nunca llega, ha ganado poder. Cree que tú serás quien corra detrás de él, que tu ansiedad será tan insoportable que terminarás cediendo, rogando, disculpándote por cosas que ni siquiera hiciste. Este es el gran engaño psicológico en el que viven muchos hombres emocionalmente inmaduros, confunden evasión con dominio, y lo que no saben es que su silencio es como un boomerang que tarde o temprano siempre regresa contra ellos. Piénsalo de esta manera. El silencio, en apariencia, parece un arma de poder. Cuando alguien no responde, tú sientes un vacío que tu cerebro interpreta como amenaza. ¿Qué pasó? ¿Hice algo mal? ¿Se cansó de mí? Ese torbellino de pensamientos es exactamente lo que él quiere provocar. Pero aquí está la ironía. Al ignorarte, él no demuestra que es fuerte, demuestra que no sabe enfrentar la incomodidad. El verdadero control no lo tiene él, sino el miedo que lo gobierna. Porque un adulto emocionalmente maduro no necesita esconderse tras el silencio para manejar un conflicto. Puede mirarte a los ojos, puede decir, estoy enojado, necesito espacio, hablemos mañana. Eso es control, eso es seguridad. Lo otro es huida, disfrazada de frialdad. Y lo más trágico es que esa estrategia solo funciona cuando tú caes en la trampa. El silencio solo tiene poder si lo interpretas como rechazo. La indiferencia solo duele cuando la conviertes en un reflejo de tu valor. Pero cuando una mujer comienza a ver el silencio por lo que realmente es una táctica primitiva de un hombre que no sabe lidiar con sus emociones, todo cambia. De repente la carga se invierte. Lo que antes te paralizaba se convierte en evidencia clara de su debilidad. Ya no piensas que hice mal, ahora piensas qué clase de adulto cree que ignorar a alguien es madurez. Ese cambio de perspectiva es el principio de tu liberación. Imagina un niño pequeño que tapa sus oídos para no escuchar a su madre cuando está enojada. Desde su inocencia cree que así evita el problema, pero el problema no desaparece, el conflicto sigue allí esperando. Lo mismo hace el hombre que te ignora, se esconde en la ilusión de que si guarda silencio el conflicto se resolverá solo, o mejor aún, que tú serás la que se doblegue ante su indiferencia. Pero lo que no comprende es que con cada acto de silencio está tallando en piedra una confesión silenciosa. No tengo la capacidad emocional para resolver esto como un adulto. El efecto boomerang aparece cuando esa estrategia empieza a desgastarse. Al principio puede que funcione, puede que te desespere, que lo persigas, que intentes complacerlo para evitar que vuelva a retirarse, pero llega un punto en que algo dentro de ti despierta, un punto en el que el dolor de su ausencia se convierte en lucidez. Y entonces descubres que lo que parecía poder es en realidad dependencia. Porque un hombre
hombre que necesita ignorar a una mujer para sentirse fuerte no es fuerte en absoluto. Es un esclavo de la única táctica que conoce: desaparecer. Aquí es donde entra la psicología con toda su fuerza. Los especialistas en conducta humana explican que estas estrategias son automáticas, aprendidas en la infancia. Tal vez él creció en un hogar donde los conflictos se resolvían con gritos o con largos silencios. Tal vez nunca aprendió a expresar sus emociones porque se le enseñó que un hombre de verdad no llora, no siente, no habla, y ahora repite el mismo patrón en su vida adulta convencido de que la indiferencia lo hace fuerte. Pero la ciencia es clara: la represión emocional no es fortaleza, es analfabetismo afectivo. Y tarde o temprano, ese analfabetismo destruye cualquier vínculo que intente construir. Te voy a decir algo que quizá nunca nadie te dijo: cada vez que te ignora está mostrando más de sí mismo que de ti. No es tu falta de valor, no es tu exceso de intensidad, no es que pidas demasiado. Es él quien no tiene las herramientas para sostener la intimidad. Es él quien confunde cercanía con amenaza. Es él quien prefiere perderte antes que enfrentar la incomodidad de abrirse. Y cuando lo entiendes, el hechizo se rompe, porque ya no corres detrás de un fantasma. Te das cuenta de que el problema no está en tu existencia, sino en su incapacidad. Y aquí quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios: no juego más su juego, porque en el momento en que decides no reaccionar a su silencio, en ese mismo instante destruyes su ilusión de poder. ¿Qué pasa con un hombre que ignora a una mujer que no se desespera? ¿Qué pasa con alguien que se esconde esperando que lo persigan, pero nadie lo busca? Pasa que se enfrenta a la verdad incómoda de su propia soledad, y esa verdad es mucho más devastadora de lo que imagina. El efecto boomerang siempre regresa. Lo que él lanza como control vuelve como vacío, lo que proyecta como fuerza vuelve como evidencia de debilidad, lo que usa como castigo se convierte en la razón por la que termina solo, porque al final el silencio no resuelve nada, solo posterga lo inevitable, la caída de una relación donde uno huye y el otro se cansa de perseguir. Recuerda esto: cada vez que alguien te ignora, no te está diciendo que no vales, te está diciendo que no puedes sostenerte. No lo tomes como rechazo, tómalo como revelación, y cuando lo veas así, te darás cuenta de que no hay nada más poderoso que dejar caer el boomerang antes de que vuelva a ti. Hay algo que muchas mujeres todavía confunden: cuando un hombre guarda silencio después de un conflicto, suelen pensar que está procesando sus emociones, que necesita tiempo para aclarar su mente, que está siendo maduro al no reaccionar con gritos o impulsividad, pero la mayoría de las veces la realidad es mucho más cruda. No está procesando nada, no está organizando sus pensamientos, simplemente está huyendo, y esa huida no es un signo de fortaleza, es una muestra evidente de lo que yo llamo déficit de valentía afectiva. La valentía afectiva es la capacidad de sentarse frente a alguien, sentir la incomodidad de un conflicto, soportar el peso de la vulnerabilidad y aún así elegir hablar. Es la fuerza que se necesita para decir: esto me duele, necesito que me escuches, estoy confundido, pero quiero resolverlo contigo. Esa es la valentía de un adulto emocionalmente maduro. Ahora compáralo con el hombre que, en cuanto surge un problema, se esconde detrás del silencio como si fuera un escudo. ¿Esa no es valentía? Es cobardía disfrazada. Esa no es madurez, es evasión infantil. Lo más peligroso de este déficit es que se camufla. A primera vista puede parecer que él está tranquilo, que no se altera, que sabe mantener la calma, pero lo que realmente sucede es que carece de las herramientas para entrar en la incomodidad. Prefiere castigar con su ausencia antes que construir con su presencia. Prefiere dejarte en la incertidumbre antes que arriesgarse a expresar lo que siente. Y esto, lejos de ser neutral, es profundamente tóxico. Porque el silencio no es ausencia de conflicto, es gasolina derramada sobre un fuego que tarde o temprano explotará. Los psicólogos explican que este tipo de conducta tiene raíces muy profundas. Muchos hombres crecieron en entornos donde expresar emociones era considerado debilidad, hogares donde los problemas nunca se resolvían hablando, sino ignorando, donde la frase "no llores, sé fuerte" se repetía como un mantra. Y así aprendieron que lo más seguro no era mostrar lo que sentían, sino esconderlo. Ahora en su vida adulta repiten exactamente la misma dinámica. No es que no entiendan lo que hacen, es que nunca aprendieron otra forma, y como resultado se han convertido en adultos con cuerpos de hombres, pero con herramientas emocionales de niños. Imagina a alguien que cada vez que se enfrenta a un obstáculo, en lugar de enfrentarlo, simplemente se esconde debajo de la cama esperando que desaparezca. Esa es la metáfora perfecta de un hombre con déficit de valentía afectiva. Se oculta, deja pasar el tiempo, confía en que tú serás quien baje la guardia y lo rescate de la incomodidad. Pero lo que nunca comprende es que cada silencio suyo es una confesión de que no está preparado para sostenerte, una confesión de que cuando la vida se pone difícil, él no sabe ser compañero sino fantasma. Y aquí está la parte más dura pero más necesaria: su déficit no es tu proyecto de mejora. Muchas mujeres caen en la trampa de pensar que si son pacientes, comprensivas y amorosas, tarde o temprano él cambiará, que con suficiente amor aprenderá a hablar, que con suficiente espera madurará, pero esto casi nunca sucede. Un hombre de 30, 40 o 50 años que todavía usa el silencio como castigo, que todavía cree que ignorar es una estrategia válida, no está en un proceso de transformación, está cómodo en su cobardía. Y mientras tú lo esperas, tu vida se congela.
Quiero que lo entiendas de una vez. Un hombre con valentía afectiva insuficiente sabe perfectamente el efecto de su silencio. Puede ver tu ansiedad, puede percibir tu frustración, puede notar cómo su indiferencia te rompe por dentro y aún así decide mantenerla, porque para él es más fácil verte sufrir que enfrentarse a su propio miedo, más fácil manipularte con ausencia que exponerse con vulnerabilidad. Esa no es fortaleza, es crueldad emocional. Y ahora quiero que hagas un ejercicio conmigo. Piensa en la última vez que alguien te ignoró. Recuerda cómo te sentiste, la confusión, la angustia, la rabia. Ahora imagina que esa persona estaba perfectamente consciente de que tú estabas viviendo todo eso y aún así eligió guardar silencio. ¿Eso es amor? ¿Eso es madurez? ¿O es la prueba más clara de que no tiene el valor necesario para sostener una relación sana? La respuesta está frente a ti. Por eso quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios. No soy su terapia, porque tu vida no puede detenerse mientras otro aprende lo que debería haber aprendido hace décadas. No puedes sacrificar tu paz en el altar de su inmadurez. No puedes permitir que su silencio dicte tu valor. Cuando entiendes que su cobardía emocional no es tu responsabilidad, algo cambia dentro de ti. Dejas de perseguir, dejas de justificar, dejas de esperar y comienzas a elegir relaciones donde la comunicación no es un lujo sino la base. Recuerda esto, el verdadero valor de un hombre no se mide en su silencio, sino en su capacidad de hablar incluso cuando le tiembla la voz. No se mide en su frialdad, sino en su capacidad de estar presente incluso en la incomodidad. Un hombre que desaparece cuando más lo necesitas no está en control, está preso de su déficit de valentía afectiva, y tu tarea no es curarlo sino reconocerlo y proteger tu paz. Porque al final la vida siempre pone a prueba la fortaleza real de las personas. Y cuando lleguen los momentos difíciles, y siempre llegan, ¿qué prefieres? ¿Un hombre que se esconde en la sombra de su silencio o alguien que tenga el valor de quedarse, de hablar y de construir contigo? La respuesta es obvia. Lo único que falta es que tú te la creas y actúes en consecuencia. Detrás de cada hombre que desaparece justo cuando la conexión empieza a ser más profunda, existe una verdad que casi nunca se dice. No es indiferencia, es pánico. No es que no le importes, es que le importas demasiado. Y ese demasiado activa en su interior un sistema de alarma que lo empuja a huir. Esa es la esencia de lo que los psicólogos llaman la herida de apego, un trauma emocional temprano que se queda grabado en su sistema nervioso y que, décadas después, sigue dictando cómo ama, cómo se vincula y cómo, irónicamente, sabotea las mismas relaciones que dice desear. Imagina un niño que en sus primeros años buscaba protección en su madre o en su padre y no siempre la encontraba. A veces recibía cariño, otras veces rechazo. A veces lo abrazaban, otras veces lo ignoraban. Ese patrón inconsistente enseñó a su cerebro una lección devastadora. Acercarme a alguien es peligroso porque puedo ser herido. Ese niño creció, se convirtió en adulto y aunque ahora tiene un cuerpo fuerte y una apariencia segura, dentro de él todavía vive aquel pequeño asustado que aprendió a desconfiar del amor. Por eso cada vez que alguien lo ama de verdad, en lugar de entregarse, se retira, no porque no lo desee, sino porque su sistema nervioso lo percibe como amenaza. La paradoja es brutal. Cuanto más importante te vuelves para él, más riesgo percibe. Cuanto más se acerca a ti, más suenan las alarmas en su interior. Y entonces aparece la estrategia que lo mantiene a salvo desde la infancia, el silencio. Ignorarte es su forma de recuperar una sensación de control, de reducir la vulnerabilidad que lo aterra. Pero lo que nunca comprende es que al huir de la herida la perpetúa, al alejarse para no ser lastimado, se lastima solo con su propia soledad. Aquí es donde muchas mujeres se equivocan. Creen que si son suficientemente pacientes, si esperan, si lo aman más fuerte, podrán sanar esa herida en él. Piensan, él actúa así porque está roto, yo seré quien lo repare. Pero escucha bien, su herida no es tu proyecto. El único que puede elegir sanarla es él mismo, con trabajo consciente, con terapia, con responsabilidad personal. Y la realidad es dura. Muchos hombres nunca lo hacen. Prefieren quedarse en la zona de confort de su desconexión antes que enfrentarse al dolor de su infancia. ¿Y qué pasa contigo mientras tanto? Te quedas atrapada en un ciclo interminable. Un día sientes que lo tienes cerca, al otro desaparece. Un día se muestra afectuoso, al siguiente te ignora como si no existieras. Y tú, confundida, comienzas a preguntarte si el problema eres tú. Pero la verdad es que no. Lo que sucede es que estás lidiando con un hombre cuyo sistema nervioso todavía reacciona como el de un niño herido. No es personal, es programático. No está respondiendo a ti, está respondiendo a los fantasmas de su pasado. Piensa en esto, cada vez que después de un momento íntimo él se distancia, no es porque haya perdido el interés, es porque la intimidad enciende las sirenas de su herida. Cuando la conexión se vuelve real, su subconsciente grita, aléjate o volverán a abandonarte, y entonces hace exactamente lo que teme, se retira antes de que lo retiren. Es su manera de no ser abandonado, abandonarte primero, y aunque cree que se protege, lo único que logra es reproducir el mismo abandono que lo marcó de niño. Aquí quiero que lo escribas en los comentarios. No cargo sus heridas, porque ese es el mantra que necesitas repetir. Su herida no es tu cruz, su trauma no es tu destino, su incapacidad de sostener intimidad no debe convertirse en tu cárcel emocional.
Una relación sana se construye de dos adultos que eligen enfrentar sus miedos, no de una mujer que se sacrifica intentando curar al niño roto que habita en él. Los estudios sobre apego nos muestran que estos hombres suelen tener un estilo evitativo, es decir, necesitan la conexión, la desean, pero en cuanto la sienten demasiado cerca, la interpretan como peligro. Es como alguien que muere de sed y al ver un vaso de agua lo derrama por miedo a ahogarse. Esa es la lógica retorcida de su sistema nervioso, y mientras él no reconozca este patrón y decida romperlo, seguirá atrapado en la misma contradicción, anhelar lo que más teme y perder lo que más desea. Lo más doloroso de todo es que muchas mujeres terminan creyendo que, si logran no ser demasiado intensas, si logran caminar con cuidado, podrán evitar activar su alarma. Pero no es así. No importa cuán cuidadosa seas, tarde o temprano su herida se activará. Porque no se trata de ti, se trata de él, y entender esto es liberador, te permite dejar de personalizar su silencio y comenzar a verlo como lo que realmente es, el eco de un trauma que no te corresponde resolver. Recuerda esto, el silencio de un hombre herido no habla de tu falta de valor, habla de su miedo al amor, no es rechazo, es alarma, no es que no te quiera, es que no sabe cómo sostener lo que siente, y tú mereces algo más que un adulto atrapado en heridas infantiles. Mereces un compañero capaz de quedarse incluso cuando tiene miedo, mereces alguien que elija la valentía de amar, no la comodidad de huir. Aquí es donde se revela una de las verdades más crueles de la psicología humana. Proyectamos en los demás exactamente aquello que más tememos experimentar nosotros mismos. Y los hombres que ignoran, que se esconden tras silencios calculados y ausencias estratégicas, no son la excepción. Ellos no están jugando a ser misteriosos ni dominantes, están proyectando en ti su propio terror al abandono. Están devolviendo hacia afuera lo que arde dentro de ellos, como si al hacerlo lograran librarse de su miedo, pero lo único que consiguen es arrastrarte a un juego psicológico donde tú pagas la factura de heridas que no son tuyas. El hombre que te ignora vive en contradicción permanente. Por dentro está desesperado por conexión, por ser visto, por no ser abandonado nunca más. Pero como la sociedad le enseñó que mostrar miedo es debilidad, disfraza esa necesidad con frialdad. Así, cuando más necesita ser amado, finge que no necesita nada. Cuando más desea tu presencia, se hace lo ausente. Cuando más quiere cercanía, se convierte en distancia. Y lo que jamás admite es que toda esa indiferencia es solo un espejo invertido de su terror más profundo, ser ignorado, ser rechazado, ser abandonado. Imagina a alguien que tiene tanto miedo de perder que decide renunciar antes de intentarlo. Esa es la lógica oculta detrás de su silencio. Si yo me retiro primero, nunca podrán retirarse de mí. En su mente, controlar la desconexión le da seguridad, pero lo que no percibe es que en su intento de evitar el abandono lo garantiza, porque una mujer cansada de ser ignorada no se queda eternamente, y cuando finalmente decides cerrar la puerta, él se encuentra cara a cara con la soledad que tanto temía. Ese es el efecto devastador de su proyección, huye del abandono y termina creándolo. Lo más cruel es que mientras tanto, tú quedas atrapada en la confusión, piensas, ¿qué hice mal? ¿Por qué de repente se alejó? ¿Será que no soy suficiente? Y en esa confusión, gastas tu energía intentando descifrar un enigma que no tiene nada que ver contigo. No es tu culpa, no eres demasiado intensa, no es que pidieras demasiado, es que él está luchando con fantasmas que llevan su nombre, no el tuyo, y mientras no reconozca ese patrón, seguirá repitiéndolo con cada mujer que se cruce en su camino. Aquí está la clave que lo cambia todo. Cuando comprendes la proyección, dejas de reaccionar a ella, ya no persigues al que huye, ya no lloras por el que desaparece, ya no te rompes intentando interpretar un silencio que no habla de ti sino de él, lo ves con claridad, cada ausencia suya es un reflejo de su propia herida, cada indiferencia es una máscara para su propio miedo, y cuando lo ves así, recuperas el poder que habías entregado, porque ya no juegas a ser actriz en la obra de teatro de su trauma. Quiero que lo escribas ahora mismo en los comentarios, no juego con sus fantasmas, porque esa frase es tu declaración de independencia emocional, significa que reconoces que el silencio no es un veredicto sobre tu valor, sino un síntoma de su miedo, significa que te niegas a ser la presa de un juego que no diseñaste, significa que eliges salir del círculo vicioso de persecución y huida. Los especialistas en terapia de pareja señalan algo fascinante: cuando uno deja de alimentar la proyección del otro, ese patrón comienza a quebrarse. Si él ignora y tú persigues, el ciclo se refuerza. Pero si él ignora y tú eliges mantener tu calma, el guión se rompe. De repente ya no es tu ansiedad la que valida su estrategia, queda solo con su propio miedo, y esa soledad lo confronta con una verdad incómoda, que su silencio no controla nada, solo lo desnuda. Esa es la paradoja hermosa de la proyección. Cuando dejas de personalizarla, cuando entiendes que no se trata de ti sino de su herida, el mismo juego que antes te atrapaba se convierte en su propia trampa, porque ya no puede usar tu reacción como combustible, ya no puede manipularte con su ausencia, ya no puede sostener el teatro de la indiferencia si tú te niegas a ser público, y ahí en ese instante sucede algo poderoso, el poder regresa a ti. Ahora bien, no quiero engañarte, no todos los hombres reaccionan a este cambio,
Algunos, al no encontrar la reacción que buscaban, simplemente desaparecen del todo, y aunque duele, eso en realidad es un regalo disfrazado, porque significa que la relación nunca estuvo basada en amor auténtico, sino en juegos de control. Otros, en cambio, al verse privados del efecto de su proyección, se ven forzados a mirarse en el espejo, y es ahí cuando algunos despiertan, no porque tú los sanes, sino porque la realidad de su propio vacío los obliga a reconocerlo. Pero eso ya no depende de ti, tu tarea no es rescatarlos, tu tarea es mantenerte firme en tu verdad. Y aquí viene la conclusión de este bloque: la proyección de su miedo no puede convertirse en tu prisión, su silencio no debe dictar tu historia, su herida no debe definir tu destino. El hecho de que él proyecte en ti su terror al abandono no significa que debas vivir abandonándote a ti misma. Tú tienes el poder de cortar ese espejo invertido y decir: esto no me pertenece, quiero que lo recuerdes bien. Cada vez que un hombre te ignore, míralo como lo que es. No es rechazo, es reflejo, no es poder, es miedo, no es misterio, es confesión. Y cuando lo entiendas, dejarás de perder noches en vela intentando descifrar lo indescifrable. En su lugar, invertirás tu energía en ti, en tu paz, en tu crecimiento, porque nada aterroriza más a un hombre emocionalmente inmaduro que una mujer que se niega a jugar su juego. Y con esto quiero dejarte una frase que será tu ancla: yo no me abandono a mí misma por el miedo de otro. Escríbelo, repítelo, grábalo en tu mente, porque cuando vivas desde esa verdad, ninguna proyección podrá atraparte. Serás libre